Sí, efectivamente, sino que está aquí guardando, perdón, grabando la clase. Em, Te estaba diciendo que se te oyó entrecortado y no te había podido entender lo que me habías dicho. Que es que no sé cuál es el camino para que al pasarlo al Keyshot, em, la cara me quede un color diferente al del borde, Ah, ok. pues para que se vea que fue cortado en MDF y al láser. Ya, vale, listo. Bueno, te voy a explicar aquí más o menos cuál es el proceso para que tú lo puedas realizar allá con eso, porque, o sea, con tu modelo, porque lo que hay que hacer es separar algunas caras para asignarle dos materiales diferentes, ¿listo? O sea, el material del canto, de la parte delgadita, como por donde corta el láser, tiene que ser de un, o debería ser de un color más oscuro que el material de la superficie, ¿listo? Porque la superficie obviamente es más clarita. Entonces, dame un segundito, yo abro aquí un modelo nuevo y te digo cómo podría ser. Por ejemplo, ya te voy a compartir pantalla. Bueno, en este caso con o ven, si quieres hagamos una cosa. Espérate un momentico, ya te va a pasar un enlace de asesorías para que tú puedas subir el modelo ahí y lo hacemos directamente en en el modelo tuyo. ¿Listo? Entonces ya dame un segundito, ya te paso el enlace para que lo vayas haciendo directamente desde allí. Bueno, ahí por la sala de chat les acabo de colocar la carpeta de asesorías, el enlace a la carpeta de asesorías para que ustedes puedan subir el modelo allí. Yo lo descargo y, y entonces lo hacemos directamente por acá. Bueno, mientras Laura va subiendo allí, de todas maneras le voy a compartir pantalla aquí, le voy a explicar, le voy a ir explicando qué es lo que hay que hacer por si de pronto también alguno de ustedes tiene la inquietud. ¿Listo? Me queda, me avisas cuando ya suba el video, el Profe, la archivo. clase se está grabando. Sí, 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 ya la estoy grabando. Entonces, bueno, supongamos que yo tengo bueno, aquí tengo un archivo en milímetros, voy a hacer una figura. Vamos a hacer una estrella aquí, como si yo quisiera cortar. Vamos a hacer una estrella de 16 puntas. Listo. Supongamos que ahí le digo extrusión y 3 milímetros. Bien. Entonces ahí tengo la figura y supongamos que yo quiero hacer que en el render, cuando lo traiga al keyshot, necesito que esta cara de aquí y esta cara de acá, o sea, las caras principales, me queden de una apariencia de MDF claro y estas de acá, que son las del canto, las superficies que están en el canto, pues me queden como si se viera que estuvieran cortadas. Entonces eso lo puedo hacer de la siguiente manera. Lo que hago es generar con el comando explotar o extraer superficie en este caso, o sea, le doy clic derecho a este comando de aquí para que me diga extraer superficie y lo que hago es seleccionar las caras que van más blancas. ¿Listo? Entonces le digo Enter. Él lo que hace es desarmar ese objeto. Cuando me refiero a desarmar es que extrae esas dos superficies. Entonces estas dos superficies voy a aprovechar que están seleccionadas y las voy a poner en una capa diferente. ¿Listo? Entonces le digo aquí clic derecho, cambiar capa del objeto y aquí los voy a poner, por ejemplo, MDF oscuro. Bien. Y a las que me quedan, perdón, MDF claro es este. Y a las que me quedan, que son estas, pues lo voy a dejar en esta misma capa en la que está. Entonces le voy a poner MDF oscuro. Bien. En ese sentido, pues todas las piezas que ustedes tienen deben tener esa subdivisión aquí
en capas, ¿sí? Entonces deben estar en dos capas diferentes. Si es que estamos hablando solamente de MDF, entonces habrá una capa oscura y una capa clara. Y si tienen otros elementos como un tornillo, un bombillo, de pronto para alguien que haya hecho una lámpara o qué sé yo, alguna otra cosa, pues estarán separados por materiales diferentes. ¿Listo? Un consejo que les doy es que cuando ustedes extraigan, digamos, no quede esto como una figura completa, porque en el momento en que yo la vuelvo a unir, pues por supuesto se me va a cambiar a una sola capa. Entonces, por efectos de manipulación, recuerden que una cosa es modelar orientado a la producción, ¿sí? A que este objeto va a ser producido. Eso era lo que veníamos haciendo precisamente desde el segundo corte, con el tema de sacar los planos de corte, de organizar las capas como capa de corte, capa de grabado en línea y capa de grabado por área, bueno, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es modelar orientado al renderizado. En este caso lo que estamos haciendo es modelar orientado al renderizado. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar todo y lo voy a agrupar. El hecho de que esté agrupado me permite seleccionarlo como si fuera un solo objeto. Pero agruparlo también me está permitiendo que todavía haya una subdivisión entre las diferentes superficies en diferentes capas, ¿sí? Entonces se mantienen las capas, pero esto ya se puede manipular como un solo objeto, ¿correcto? Entonces, bueno, finalmente, pues aquí dentro de todo lo que voy a hacer es acomodarlo. Bueno, también el hecho de tenerlo así agrupado me permite manipularlo desde el punto de vista de la alineación. Entonces, por lo menos utilizo alinear con respecto a la parte de abajo para ponerlo en el punto cero y que esto, cuando lo vaya a llevar a Keyshot, pues obviamente las sombras se estén proyectando sobre ese punto. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya tengo organizado mi objeto. Entonces, simplemente lo que hago es guardarlo. Vamos a darle un nombre aquí y lo guardo en el escritorio. Ya aquí terminé con el Rhino, ¿sí? Porque ya aquí está generado el archivo. Y luego lo que voy a hacer es traerlo hasta Keyshot. Entonces, bien, cuando abro el programa, lo que hago es importarlo. Recuerden que en este caso el Rhino funciona con el eje de alzada, es el eje Z. Aquí en Keyshot por defecto el eje de alzada es el eje Y. Entonces, en este caso, abrir. Aquí en todas estas opciones, pues obviamente tengo el tema de la posición. Entonces, mire lo que les decía de la posición en la orientación hacia arriba del eje Z. Las cámaras no las quiero importar, no quiero traer las cámaras de Rhino, sino que voy a trabajar con las cámaras de acá. Entonces simplemente quito este chulito y lo que hago es importar. Entonces aquí él me trae, mire, la misma figura. Y de una vez me asigna los colores de las capas, como lo hemos visto pues siempre. Entonces mire que aquí está MDF oscuro y MDF claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Entonces voy a buscar una textura de MDF en... más bien así, ¿sí? Una textura de MDF, de un mapa de bits de MDF. Entonces, por ejemplo, digamos, este de acá me serviría si no tuviera esto. De hecho, vamos a descargarlo, es decir, copiar imagen y lo voy a pasar por Photoshop. De una vez para darles un truquito de cómo le pueden quitar las marcas de agua y ese tipo de detalles. Aquí es importante dos cosas, muchachos, que esto pues creo que ya se los había dicho, pero no está de más que ustedes lo puedan recordar. Y es que a la hora de generar un material es importante la resolución que ustedes incluyan en la imagen. ¿Sí? Me refiero a que lo ideal sería que las imágenes se vean bien, pero que sean consecuentes con la resolución. ¿A qué me refiero? A que entre más resolución tenga una imagen, pues obviamente el render me va a salir con una mejor calidad. Si la imagen que ustedes introducen es una imagen que está pixelada, pues en el render se va a ver también pixelado. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta.
Pues particularmente voy a trabajar con una imagen de 800 por 800, que no es una resolución alta, pero tampoco es muy baja, hablando de resolución basada en unidad de área, ¿sí? 800 por 800 es una imagen de un tamaño mediano. Cuando hablamos de imágenes de más de 1200, estamos hablando de 1200 píxeles en adelante, estamos hablando de que ya son imágenes más grandes. Y por supuesto, pues de manera ideal para un render que de pronto nosotros necesitemos para imprimir en una gigantografía o en un afiche, bueno, es decir, algo que va orientado hacia impresión, pues lo ideal sería trabajar con imágenes muy grandes, ¿sí? Estamos hablando de imágenes de 3K en adelante, ¿listo? 3K, 4K, 8K, 16K, dependiendo obviamente de hacia dónde lo queremos orientar, porque pues estas imágenes tienen mayor resolución. Bueno, por lo pronto digamos que allí me sirve. Para lo que lo necesito voy a pegar aquí el objeto y lo voy a quitar esta partecita acá. ¿Cómo se la quito? Puedo utilizar la selección rectangular. Entonces selecciono esta parte y me voy aquí al menú edición y le digo rellenar. De acuerdo al contenido, al contexto, le digo OK. Entonces mire, allá automáticamente él viene y quita hace un promedio, entonces quita de una vez esto. Ahora, obviamente esto funciona con imágenes que tienen esa marca de agua allí, que sea pequeñita. Si es una marca de agua ya al fin, pues en todo, pues sí es un poco más complicado, o sea, habría que hacerlo paso a paso. Entonces, bueno, de aquí de este MDF voy a sacar dos texturas. La primera la voy a guardar así como está. Entonces, simplemente aquí lo que le digo es archivo, guardar como. Vengo y busco la extensión JPG. Bien, entonces la guardo en el escritorio, le voy a colocar MDF claro. Listo, hasta allí, OK. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar el color de esta imagen por uno que quede más oscurito. Entonces le digo imagen, ajustes, primero va a trabajar con el brillo y contraste. Entonces le voy a bajar el brillo un poquitico y le voy a aumentar el contraste. ¿Listo? Entonces miren la diferencia con respecto al anterior, ¿sí? Es como un cafecito más oscuro. Y para que quede más oscuro aún, entonces voy a ir a ajustes y voy a ir a esta partecita de acá, puede ser a tono saturación, y le voy a aumentar un poquitico la saturación. ¿Listo? Inclusive bajarle aquí y vamos a ver que quede un poquitico más rojita o por ahí. Bien, entonces esta de acá, vuelvo y la grabo, entonces archivo, guardar como, voy y busco JPG y le voy a decir MDF oscuro. Bien, le digo OK. Entonces, bueno, ahí tengo las dos, mírenlas, aquí está, MDF claro y el MDF oscuro. Entonces, de esta misma manera las voy a asignar en el archivo de Keyshot. Entonces, ¿qué hago? MDF oscuro, mire que es el que tiene el borde de color negro. Y MDF claro son las dos tapas de color rojo. Entonces, voy a ir con este. Doble clic para editar el material. Ustedes ya saben que el que da el color o la apariencia es la capa difusa. Entonces, me voy a ir y le voy a dar clic aquí. Y aquí voy a asignar el MDF claro. Le digo abrir, automáticamente él lo pone allí, ¿sí? Él tiene un tipo de mapeado por caja, en este caso. Y pues es bien, es válido, ¿listo? Otro que serviría allí, pues por ejemplo sería el acabado, perdón, el mapeado plano, ¿sí? Entonces en este caso miren que el plano está directamente allí, se está aplicando realmente como lo necesito, entonces lo voy a dejar quietico. Entonces mire que ahí se aplicó y también se aplicó en la cara de acá. Bien, si ustedes ven aquí, esto está muy brillante, ¿listo? Como está tan brillante, entonces lo que voy a hacer es modificar las propiedades del objeto. Donde dice roughness, lo voy a cambiar por ejemplo a 0.1 para que sea opaco. Listo, que me quede como una especie de madera. Aquí en la previsualización puedo obtener obviamente eso. Y bueno, si quisiera añadirle por ejemplo la característica
de que estos surquitos de aquí se vieran como en relieve, entonces pues sería cuestión de ir aquí y a esta de acá, perdón un momentico, voy hasta acá, listo, ahí voy a decirle brillo y contraste, que tenga bastante brillo, menos contraste. Aquí le voy a decir que lo voy a desaturar para que me dé la imagen en escala de grises. Recuerden que los puntos blancos él los muestra como las partes hacia afuera, o sea, en alto relieve, los puntos negros oscuros tendientes pues a color negro, o sea, los grises tendientes a color negro me lo van a mostrar como bajo relieve. Entonces acá le voy a aumentar precisamente ese, ¿sí? Con el brillo y el contraste lo que hago es diferenciar aún más esos puntos, los puntos blancos de los puntos negros. Entonces vuelvo otra vez y lo aplico, lo voy a aplicar varias veces, y mire para que ahí me queden como los punticos y por ahí, por ejemplo. Y esta la guardo entonces como, nuevamente como JPG, y le voy a decir relieve. Bien, estando ahí, simplemente lo que voy a hacer es pasarme a texturas. Aquí donde dice relieve, asigno la textura que acabé de hacer. Y le digo abrir. Por supuesto, como estas texturas están sincronizadas todas, miren que ahí ya se añadió la texturita. Entonces, como están sincronizadas todas, y miren que si yo me paro aquí, ella aquí abajo dice sincronizar. Recuerden que este chulito aquí está para que todas tengan el mismo mapeado, el mismo tipo de mapeado. ¿Listo? Mire que ahí está plano, aquí está plano. Si yo lo cambiara aquí a cubo, aquí también me cambiará a cubo porque están sincronizadas. ¿Listo? Entonces, bueno, por lo pronto ya ahí terminé con este material. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer con el MDF oscuro? Mire, lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a copiar este de acá, este material que se llama MDF claro, y lo voy a poner ahí. Como el material es el mismo, ¿listo? Entonces lo voy a poner ahí, pero lo que voy a hacer es que en esta parte de acá le voy a decir clic derecho, material, desligar material. ¿Para qué hago esto? Para que él me tome las mismas propiedades del MDF anterior, del MDF claro, pero aquí lo que voy a hacer es cambiarle el difuso únicamente. Entonces le doy doble clic y aquí en la capa del difuso, entonces le doy un solo clic y aquí donde dice MDF claro voy a la carpetica, selecciono la segunda imagen MDF oscuro y le digo abrir y mire que automáticamente ya la cambia. Afortunadamente ahí el mapeado plano que tenía la otra textura esta me sirve porque realmente cuando usted ve las piezas cortadas por láser usted ve que quedan como con unos surquitos así. Entonces es válido, ¿sí? Me parece que queda bien de esta manera. Entonces mire que ahí tiene la apariencia ya de eso. Listo. Esto, digamos en el caso en que usted quiera simplemente hacer la simulación como de que hay una cara que quedó cortada o quemada por el láser versus otra que es la cara plana. Bien, pero cuando usted va a colocar por ejemplo, las figuras que van a quedar grabadas, entonces ya la historia es diferente. Eso lo tiene que hacer desde Rhino, exportarlo para poder generar obviamente la figura. Entonces voy a hacer un ejemplo acá. Supongamos que en esta parte de acá yo quiero hacer un grabado sobre esta cara de acá, sobre una de las dos caras. Entonces voy a desagrupar, voy a tomar esta y lo que voy a hacer es que le voy a decir, voy a aplicar el comando Smash, ¿sí? Que es el del gatico pisado que ustedes ya saben para qué sirve. Entonces ahí, Enter, Enter, listo, por aquí me quedó la carita. Esta de acá, voy a acercar bien a ella y ojo con lo que voy a hacer, voy a sacarle el contorno. Duplico el borde como si estuviera sacando el plano de corte y lo llevo acá. Este lo voy a guardar, es decir, exportar selección y lo voy a guardar como
Illustrator. Bien, entonces le digo exportar y aquí pues le voy a decir que mantenga la escala del modelo, que 1 milímetro en Rhino sea igual a 1 milímetro al PDF, es decir, a Illustrator. Entonces aquí le digo exportar. Bien, ahí queda. Ya me quedó esta imagen. Entonces le doy doble clic para ingresar. Y aquí en Rhino pues lo puedo cerrar. Listo, entonces aquí una vez abro la figura, bueno, la voy a ubicar en el centro. La figura pensé que iba a ser más grande, pero bueno. Bueno, de hecho, sí, la voy a poner del mismo tamaño del, del área de trabajo. ¿Sí? Entonces para eso le doy doble clic. O sea, cuando el área de trabajo estoy modificando el tamaño, yo simplemente le doy doble clic a la línea y él me queda del mismo tamaño. ¿Eso para qué? Entonces, póngale cuidado lo que voy a hacer. Voy a tomar la figura de MDF claro. Y esta la copio, control C y vengo y la pego acá. Entonces obviamente aquí lo que voy a hacer es ubicarla acá y reducirle el tamaño. Ahí. Vamos a ponerla por debajo. Aquí lo que estoy haciendo es darle la apariencia y mire lo que voy a hacer con esta figurita acá. Entonces aquí en el borde lo que voy a hacer es darle un color como un café, como si estuviera quemadito, ¿sí? Como por ahí, ese color. Luego a este le voy a decir objeto expandir. ¿Para qué? Para que el contorno se convierta en relleno. Bien, y estando allí, entonces mire lo que va a hacer. Efecto, eh, desenfoque gaussiano. Mire lo que va a suceder ahí. Esto que ustedes ven aquí, por ejemplo, lo voy a decir, lo voy a dejar así en dos. Eso que ustedes ven ahí es como cuando, perdón un momentico, voy a buscar la referencia. Sí, mire que cuando la máquina de láser corta, mire que deja por aquí como el humo, ¿sí? Como el humito, o sea, el borde queda eh, como quemado también con el humo. ¿Listo? En unos más que en otros, por supuesto. Miren que por ejemplo aquí, ahí se nota tanto y esto es, dependiendo obviamente de la potencia que tenga el láser, ¿sí? Miren como el humito. Entonces, esa sería como la apariencia de este. De pronto, aquí démosle un poquito más de color rojo. Y llevémoslo como hasta arriba. La vaina es más por ahí, por ese lado. ¿Listo? Entonces, teniendo esto así, a lo mejor también, pues para darle como más realismo, si ustedes ven va a cambiar, el de afuera es como amarillo y el que está más hacia adentro es como más rojizo. Entonces puedo yo copiar control C, control shift B y a este de aquí le voy a cambiar la apariencia y le voy a poner un desenfoque gaussiano de 1 y a este interno le voy a poner un poquito más como de amarillo. Vamos por ahí y vamos a bajarle aquí. De pronto vamos a darle un poquitico más de desenfoque gaussiano, 3, ahí, eso, para que quede más disipadito. Entonces, por ejemplo, por ahí. Ahí. ¿Listo? Si yo quisiera darle a esto un grabado interno, entonces, pues sería cuestión de poner lo que quiero grabar. Digamos que es un texto.
Entonces voy a buscar aquí la tipografía. Sí, voy a hacer dos tipos de grabados. Un grabado de área y voy a hacer un grabado de líneas. Así como la apariencia de un grabado de área es un grabado de líneas. Entonces, bueno, para lo que tiene que ver con el grabado de área, unimos estas dos y las centramos. Bien, ahí. Pues para lo que tiene que ver con el grabado de área, este de aquí, pues simplemente lo que hago es pintarlo del mismo color de este acá. Listo. De ese de ahí y el borde, el bordecito, que lo voy a sacar una copia y lo voy a pintar del mismo color de afuera, del de afuera. O sea, lo voy a poner así, pero con un bordecito más pequeñito. A este le digo objeto, expandir. Listo. Ahí. Digo que no me haya funcionado el tema de expandir apariencia. Listo. Y bueno, estando así, entonces lo que voy a hacer es efecto, desenfoque gaussiano, ¿sí? Para volver otra vez, aquí sí lo voy a poner más pequeñito, por ejemplo de 1, que se vea pues como el quemadito allí y pongamos este por encima, ahí. Sí, ahí se nota pues como que pasó allí y quemó la madera y tal. Y este de acá, entonces lo que voy a hacer es, nuevamente voy a hacer esta, bueno, de hecho, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Objeto, trazado, desplazamiento. Voy a hacer un desplazamiento interno de un píxel. Muy pequeñito. Eso, ahí. 0.1, pero sería negativo, ¿no? Menos 0.1. Ahí, y a este de afuera, entonces vamos a ponerle un color un poquito más oscuro. Ahí, y a este de acá. Efecto, desenfoque gaussiano. Sí, que se vea así ligeramente. Aunque bueno, aquí se ve como pixelado. Vamos a ponerle 1. Eso ahí. Y bajemos la opacidad aquí a 70, a 60%. Listo, por ahí. Eso, que queda así. Y a este de acá simplemente lo que vamos a hacer es convertirlo en líneas. A las líneas les vamos a dar este color, el de afuera. Listo, así como está. Expandir. Y luego saco una copia de este, la pongo de este color como amarillito y a este le digo desenfoque gaussiano. Y le bajamos la opacidad.
Bien, ahí. Sí, ahí se ve como si estuviera listo. Entonces, teniendo esto, ya lo que voy a hacer es exportar, entonces archivo, exportar, exportar como. Voy a grabarlo como JPG. En este caso le voy a decir MDF claro. Utilizar los artboards para que no se me vaya a correr aquí hacia afuera, sino que lo corto por aquí por la línea. Exportar. Le digo que lo reemplace, ok. Y me voy aquí y mire lo que hago con el MDF claro. Es que aquí en la textura difusa lo reemplazo. Bueno, en este caso, como tiene el mismo nombre, simplemente lo recargo. Bueno, en este caso no tiene el mismo nombre porque lo grabo con 01, pero bueno, ahí. Entonces mire, mire cómo queda allí. La imagen no está del tamaño, entonces ¿qué hago? Mover textura. Venga un momentico, me voy a cambiar de cámara. Y desde la vista frontal. Y lo que voy a hacer es reacomodar desde la vista superior ahora. ¿Listo? Y voy a quedar aquí teniendo en cuenta pues que es esta parte. Y miren que aquí está, mejor dicho, estas partes terminan en dos puntas y miren que aquí termina en una y aquí en esta parte de abajo también termina en una. Entonces lo que voy a hacer es girarla un poquitico para que la figura coincida en los bordecitos que se deberían ver como si estuvieran quemados. ¿Listo? Le digo OK. Bien, ahí quedó ya ahí quedó la figura con la capa frontal. Para que esto ya se vea como si fuera un bajo relieve, entonces lo que tengo que hacer es modificar el, eh, este de acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero, este de aquí, vamos a esconder algunas cosas, mejor dicho, venga yo, le saco una copia a esta capa y aquí vamos a borrar. Listo, está ahí. Y lo que voy a hacer es jugar con estos. Entonces, este se va. Este también se va. Y aquí me quedan. Entonces estos de acá que los voy a pintar de negro. Se supone que todo lo demás, es decir, este de acá, debería ser en blanco y negro, ¿no? Entonces para eso voy a seleccionar. Listo, preparo aquí el mapa y lo pongo así. Entonces esto es lo que debería suceder. Todo lo que está de color negro, él me lo va a representar como si fuera un bajo relieve. Y lo que está en escala de grises, pues normal. Entonces lo que digo es archivo, exportar como. Nuevamente JPG, en este caso le voy a decir relieve 1 porque no quiero cambiar el que está ahí. Bien, y vuelvo aquí y ojo, lo voy a aplicar es sobre el de la cara plana, es decir, sobre este. Entonces este de aquí lo voy a cambiar. Voy aquí, relieve 1, ok, listo. Entonces mire que allí ya se generó el relieve. Bueno, que ahí, aquí quedó hacia afuera, listo. Si lo quiero invertir, entonces simplemente lo que voy a hacer es Material Graph. Mire que aquí tengo el relieve, voy a intervenirlo aquí. Utilidades, ok. Aquí no se puede hacer el invert. Entonces, bueno, vamos a hacerlo desde Illustrator o desde Photoshop, más bien.
archivo, relieve 1, y este de aquí le digo, esperemos ahí un momentico que abra, listo, este le digo aquí, archivo, ajustes, invertir, listo, entonces ahí sería al revés, lo blanco es lo que va de fondo y lo negro es lo que va hacia arriba, bien, es en el desplazamiento es que es al revés, es negro y blanco invertido. Entonces aquí vuelvo o bueno, ni siquiera, aquí lo grabo de una vez, control S. Y lo que hago es vuelvo y lo cargo desde acá. Ya, miren que ahí sí quedó como si fuera un bajo relieve. Vengo aquí en esta parte de acá y le aumento, por ejemplo, el relieve a 5 para hacerlo más. Y listo. Ahí tengo la apariencia que estaba buscando. Ah, bueno, pues esto ya es cuestión aquí de ponerle pues como una iluminación adecuada para que salgan los detalles y bueno, cambiar la iluminación y bueno, todos los demás detalles. Entonces, bueno, ese es más o menos como el proceso. Mire que aquí da la apariencia como si tuviera el humito ese generado por el corte. Lo mismo aquí. Sí, lo mismo aquí en las líneas. De pronto aquí la línea pudo haber sido un poquitico más delgadita. Pero bueno, a grosso modo ese es el proceso. Bueno, ¿qué preguntas tienen sobre esto? Sobre esta parte. Por supuesto, otra manera de hacerlo es después de haber generado el render, o sea, me refiero a este tipo de detalles, después de haber generado el render, añadírselos en Photoshop. Pero pues creo yo que es más fácil hacerlo de una vez así. Es un poquitico más demorado al principio, pero al final resulta más fácil porque ya teniendo los materiales aplicados, simplemente lo que hago es generar los renders y todos me van a salir bien. Ya de ahí en adelante no me toca ponerme a retocar cada una de las imágenes. Entonces, bueno, así está el... Profe, una duda es que yo estuve aplicando las texturas eh, del MDF al modelo y pues resulta que sigo con el problema de que se me apaga el computador cada vez que uso el, el Keyshot. Ajá. Pero eso te pasa con esa Entonces, textura en específico o te pasa con cualquier textura. me pasa cuando o A, la geometría es muy compleja o B, tiene settings muy avanzados y en este caso pasaban ambas, entonces era como ajustar, guardar lo que pudiera antes de que se apague, volver a atender y tal. El hecho es que lo conseguí, pero justamente no había logrado, no entendía cómo hacer para que los bordes quemados quedaran de otro color. Y pues Ujú. ahora que usted lo explica, pues tiene que ver con tener las cosas, la geometría pues separada en capas y para eso tiene que estar agrupada, más no en un solo objeto. Lo que pasa Ajá, es correcto. que pues hay alguna manera ya entrados en gastos, ya que ya me tomé De hacerlo directamente el aquí tiempo en Keyshot. de ajustar, sí, o sea, ¿se puede directamente desarmar la geometría en el propio Keyshot o tengo Aquí, que a fuerza volver a hacer todo de nuevo? no, aquí se puede hacer, pero entonces creo yo que el trabajo es más amplio hacerlo directamente en Keyshots que hacerlo en Rhino, que hacerlo desde Rhino. O sea, en Rhino creo yo que es más fácil. Te voy a explicar cuál es el proceso en Keyshots, con eh, con el mismo modelo. En este caso lo que voy a hacer es unirlo. Por ejemplo, digamos el proceso tradicional, como lo vimos ahorita, es que desde Rhino yo le defino por capas cuáles son los materiales de cada una de las partes.
¿correcto? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar la pieza entera en Rhino y en Keyshot lo que voy a hacer es soltar las diferentes caras. Entonces, para este caso lo que voy a hacer es unir nuevamente todo esto. Entonces, cuando lo uno, obviamente él me queda en una sola capa, en este caso quedó en esta que se llama MDF claro. Entonces, solamente voy a dejar la capita esta que se llama MDF claro. ¿Listo? Miren que ahí está como una polisuperficie cerrada. Entonces, bueno, lo voy a guardar así. Salgo del programa. Bien, aquí simplemente lo que voy a hacer es, bueno, venga, hacemos yo grabo este, ponerle 1, listo. Entonces ahí lo grabo y voy a hacer un archivo nuevo. Aquí es lo mismo, ¿no? Importo. Listo, cuando lo traigo entonces el mismo tema, quito las cámaras, importar, llega aquí. Miren que todo me salió en una sola cara de la escena y por supuesto aquí solamente me genera una sola capa. Entonces aquí ¿cuál es el detalle? Si yo quiero separar las caras aquí, entonces mire lo que tengo que hacer. Yo selecciono, le digo clic derecho y voy a buscar una opción que se llama, permítame un momentico, esta. Bueno, en este caso, bueno, funciona esta de superficies porque esto no son varios objetos. Es cuando yo tengo, digamos, paso varios objetos en una sola. Entonces le digo aquí, como soltar objetos, soltar superficies de objetos, ¿sí? O, bueno, split traduce es como cortar. Pero bueno, esa es la opción. Entonces, mire, aquí se me abre este cuadro de diálogo donde me está definiendo, donde me está pidiendo seleccionar, bueno, cuáles son las diferentes caras que quiero. Entonces, por ejemplo, yo quiero esta cara de acá y quiero que se suelte también esta cara de acá. Ah, bueno, las escojo con, con control. ¿Listo? Entonces selecciono, le doy clic a una, control, le doy clic a la otra. Bien. Y en el momento en que le digo aplicar, aquí él ya las soltó. ¿Listo? Mire que si yo selecciono una, permítame un momentico, yo veo algo. No, ahí todavía no las ha soltado. Ah, claro, porque no le di split surface. Listo, entonces aquí y luego esta de acá, entonces ahí tengo esas dos, le digo split, listo, mire que aquí me quedaron las dos superficies y le digo aplicar. Entonces mire que aquí ya se me hizo la subdivisión. Entonces tengo todo esto. Sí, mire que aquí está esta parte y esta parte, las dos caras. Bien, de hecho o sea, quiere decir que estas capas están metidas dentro de esta, ¿sí? Porque dependen de esta. Miren ahí esta partecita acá. De hecho, vamos a quitarlas, vamos a sacarlas de aquí. Ahí y listo, esta no tiene nada, entonces podemos borrar estas dos. Y ahí me quedan, mire, MDF claro, que es la parte de afuera, entonces en este caso le puedo cambiar el nombre a la capa que sería MDF oscuro. Y este de acá pues le quito
Entonces, bueno, aquí pues por supuesto se ve muy sencillo porque es una sola cara. Pero cuando usted tiene 250 piezas que arman su figura, pues se convierte en un tema que es un poco más complicado. ¿Listo? El hecho de tener que seleccionar varias caras o todo ese tema se vuelve un poco más complicado. Ya aquí como quedaron diferentes en capas, pues ya asigno dos diferentes materiales. Para este caso, asegúrense de, porque mire que él tiene asignado el mismo material. De hecho, si yo veo aquí, mire, aquí está, número uno y número 2, ¿no? Entonces este de acá, que es el número 2, serían las frontales. Entonces aquí MF claro, bueno, vamos a colocarlo así. El relieve, listo. Y al MF oscuro, entonces copio este, lo pego acá, luego lo desligo y le cambio el difuso. ¿Listo? Ese sería el proceso. Entonces, pues ya lo dejo a consideración de ustedes. Si quieren, o sea, si ya lo tienen acá todo montado y todo eso, pues no sé si les quede más fácil hacerlo así, la subdivisión aquí, o si la quieran hacer desde Rhino. En cualquiera de los dos casos creo yo que es más, pues creo que de los dos casos el más fácil es hacerlo en Rhino directamente. Me parece que es más, mucho más fácil, porque es que seleccionar superficies aquí en Rhino es mucho más sencillo que seleccionarlas aquí en Keyshot. Entonces, pues ya lo dejo ahí a consideración de ustedes. No sé si te queda resuelta la inquietud, David. Sí, profe. Listo, vale. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? No, era principalmente esa y pues la otra que tenía antes de empezar la clase ya me la respondió, que es porque pensé que tenía las caras de la caja en diferentes capas cuando lo metía a... A Keyshot. Sí, una sola textura me lo afectaba todo y es que yo lo que hacía era que la separaba, Ujú. ponía una cara en otra capa, pues en el Rhino, y luego las volvía a unir. Ah, ya, ya, ya. Sí, entonces en ese caso hay que pasarla desagrupadas y no unidas, porque en el momento en que la unas como objeto cerrado, pues te van a quedar en una sola capa. Entonces no va a tener la distinción. ¿Listo? Eso por Listo. tema de manipulación. Entonces, como les decía, esos son detalles que uno debe tener en cuenta a la hora de renderizar, porque no es lo mismo perdón, no es lo mismo modelar para renderizar que modelar para la producción. Son dos cosas completamente diferentes, porque el objetivo es diferente, ¿no? En el modelado para fabricación uno tiene que ser muy preciso, porque van a haber ensambles, porque van a haber métodos de sujeción, qué sé yo, pegante, tornillos, puntillas, bueno, diferentes elementos. Entonces ahí lo que cuenta es, o el objetivo es orientarlo hacia la precisión. Pero ya en el tema de render, pues digamos que en el render uno puede cometer, entre comillas, ciertos machetazos, ¿sí? Porque lo que uno quiere lograr o el objetivo del renderizado precisamente está dado es por la búsqueda de la imagen que uno necesita. Entonces en este caso, pues por ser la búsqueda de la imagen, digamos que uno puede omitir ciertos detalles. Angeli, cuéntame. Hola, profe. Profe, es que yo estaba teniendo algunos problemas con K-Shop en general. Ajá. ¿Qué te Es que sale? te va a mostrar
los renders del Lightbot, me salen como los elementos, em, ¿cómo se dice? Como corridos, unos no Ujú. me salen, digamos, mira, se supone que estos son los renders, ¿no? Sí, Entonces, digamos, mira la parte de las bocinas, se corren del original. Digamos, esta parte de la rejilla, salen estas, pero en estas no, y se me come unos partes de el fondo, lo que tengo aquí, esta textura. Entonces, es como con el programa de Keyshop en general. pero Entonces, es corrido o es que la textura del cuerpo del no, DOM. corrido el elemento. Ah, ok. O sea, en Rhino está bien, pero cuando lo paso a Keyshop está mal. La cosa es que es el programa en general que me está como botando error. Por eso ayer te pedí lo de la asesoría para ver si tú me Ujú. podías como mirar el programa de Keyshop, a ver si algo estaba mal, no sé, en la instalación o en el funcionamiento, porque también a la hora de que yo trabajo Keyshop, el computador colapsa. Y además, como en la interfaz de Keyshop se me come letras. Entonces siento que es como una falla interna del programa como tal. Ok. Pero es que no he podido avanzar en los renders. Bueno, hay varias cosas allí. Pues hay que tener en cuenta que lo que son programas de manejo tridimensional, lo que son Rhino, Keyshot, bueno, algunas aplicaciones pues que están como por el mismo orden, particularmente estas dos que ustedes conocen, son aplicaciones que consumen recursos de máquina. O sea, uno, digamos, no es que uno no la pueda instalar en cualquier computador. Lo que pasa es que no todos los computadores van a tener el mismo rendimiento respecto, obviamente, a las características que necesita el programa para poder funcionar. Entonces, a veces los errores de esto, o sea, lo que uno tiene que empezar a hacer es comenzar a descartar de dónde es que se está produciendo el error. Entonces, digamos que puede que el error sea lo que tú dices, que está mal instalado el programa, o sea, que quedó mal instalado. Entonces, ¿cuál sería la manera de corroborar si quedó mal instalado o no? Pues desinstalando el programa y volviéndolo a montar. ¿Listo? Esa sería una. Eh, eh, Otra característica, entonces, bueno, supongamos que no quedó mal instalado, sino que sea por recurso de máquina. Supongamos que el computador en el que tú lo trabajes no tenga una tarjeta de video lo suficientemente poderosa como para realizar el proceso de renderizado y a la vez, o sea, hay que entender que este es un sistema, particularmente Keyshot, es un programa que tiene un renderizado en tiempo real, ¿sí? Una previsualización de renderizado en tiempo real. Y cuando uno comprende, digamos, la parte técnica o el aspecto técnico de cómo funciona la aplicación, tú puedes entender de dónde viene el problema. En este caso, este render que ustedes ven aquí lo está generando la tarjeta gráfica. Entonces, si tus especificaciones de tarjeta gráfica no son muy buenas en el computador, pues vas a tener el lío de que se te van a generar cuando se esté realizando el proceso, y con esto me refiero a que mira que si yo lo muevo, él arranca de nuevo otra vez a construir la imagen bajo los parámetros que yo tengo aquí seleccionados. Entonces, algo que puedes hacer o algo que les recomiendo a todos es para optimizar precisamente ese consumo de recursos. Si de pronto los computadores que ustedes tienen, donde ustedes tienen instalado el Keyshot, no son computadores que estén orientados con una muy buena tarjeta de video, por ejemplo, al tema del renderizado, este tipo de cosas, trabajenlo en modo performance, que es el modo más básico. ¿Listo? Y ya después cuando vayan a sacar los renders, que ya ustedes lo tengan aquí montado, entonces súbanlo al modo básico, al modo producto, si les llegara a alcanzar las características, y ya sobre este es que hacen el renderizado como tal. ¿Listo? Pero todo lo que tenga que ver con apariencia, con cuadrar los materiales y todo eso, las luces, bueno, todo lo demás, cuádrenlo con el modo performance, que ustedes lo pueden poner acá. Este modo es el que menos recurso de máquina requiere. Entonces, ese es un consejo que te doy. Si definitivamente ya con el modo performance no te funciona y sigue como con el mismo tema de que te esconde algunas letras y no sé qué, pues yo creería que el error más que de instalación puede llegar a ser de tarjeta de video.
porque la tarjeta de video finalmente, sobre la tarjeta de video finalmente es que recae la responsabilidad, entre comillas, pues, del computador de construir todas las interfaces de programas y todo eso. Y mientras estás en la clase, adicionalmente también tiene que recibir e interpretar la señal de video que le está llegando de lo que yo estoy proyectando acá, ¿sí? De lo que yo proyecto cuando les estoy hablando aquí en las clases. ¿Listo? Entonces, te voy a señalar aquí, o sea, me refiero a que cuando estés trabajándolo, trabájalo aquí en el modo performance. ¿Sí? Te vas aquí a iluminación y le das performance mode, o por defecto, digamos que la aplicación tiene este elemento acá. Entonces tú lo que haces es, listo, iniciaste sesión, iniciaste el programa, traes tu modelo 3D aquí, y para empezar a colocarle, a ubicar la iluminación, a colocarle las texturas al objeto, entonces lo que haces es, lo pones en modo performance, ¿sí? Aquí, y al final, ya cuando vayas a renderizar, por ejemplo, cuadras la vista, supongamos que quieras sacar este render, así como está allí, cuadras la vista, lo pones en modo producto, que es, digamos, tiene dos elementos dentro de la escala de calidad, ahí en el modo producto, y programas el render. Simplemente le dices aquí, bueno, en este caso cuadras todos tus detalles, y aquí cuando lo añades a la cola de renderizado, pues ya él te va a quedar con las características de este modo de renderizado del producto. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, eso te ayuda pues como a generar un flujo de trabajo que te permita obtener resultados sin tener que exigir la máquina, por lo menos en la parte inicial. Ya en la parte de renderizado sí te va a generar todo lo demás. Y lo otro es que mientras estés renderizando, trata de cerrar todo, es decir, que el keyshot sea lo único que te quede allí. ¿Listo? Otra forma también de exigirle menos, trata que en la imagen, en esta imagen de acá, pues sea una imagen que sea pequeña. Entonces, con los presets puedes generar, por ejemplo, imágenes yo diría que imágenes de 720, bueno, en este caso, de 1280 por 720 es una imagen que es pequeña, sí, está como entre el rango mediano. Entonces puedes trabajar con esa medida para que también no sea una imagen muy grande que haga que el computador exija y genere un montón de tiempo en el renderizado. ¿Ya hiciste la prueba de renderizar alguna imagen? ¿Cuánto tiempo más o menos se te demora? Sí, pues una imagen, digamos, los audífonos, yo ya los subí, no hubo ningún problema. Me vino a presentar problemas fue en el iPod, no sé si porque tenga más elementos. Pues los audífonos, una imagen, pues la verdad tampoco tanto, como no sé, como entre 5 minutos más o menos. Ah, ok. Pues no es mucho. Bueno, pero entonces, si quieres, hagamos una cosa, compárteme pantalla y miramos, compárteme pantalla y haces la importación del archivo del dock del iPod para yo mirar qué es lo que genera el problema. Y ya empezamos a descartar allí que puedan ser o la instalación del programa o la tarjeta de video. Porque si me dices que soportó el renderizado de los audífonos, pues quiere decir que puede aguantar con el otro archivo, porque realmente es que ese archivo no es que tenga muchas piezas, o no sea muy diferente con respecto al de los audífonos. Ok, ok. Bueno, mientras tanto, yo voy a ir aquí abriendo el documento de texto para que ustedes vean en qué consiste la entrega final. ¿Listo? Y la vayan pensando, y les voy a mostrar ahorita algunos ejemplos, pues que no necesariamente son así, pero de cosas en las que ustedes pueden pensar.
Se los digo pues porque uno de los ejemplos que les voy a mostrar es una multimedia que desarrollé para un cliente hace ya bastante tiempo, hace más de 4 años yo creo. Y pues eso tiene una animación y tiene una serie de cosas allí pues que obviamente no les voy a exigir, pero simplemente es para que tomen la idea como de la parte de la estructura de lo que tiene que ver con el proyecto como tal. Pues, permítanme un momentico, yo abro aquí. Listo, ya ahí está actualizado, ahí ya está actualizado el documento con la fecha. Entonces ya ahí está para el 2 de junio. Estaría programada la entrega final. Perdón un momentico ahí, Angeli, te voy a compartir pantalla aquí. Me avisas cuando ya tengas listo el archivo para la importación. Bueno, entonces les voy a hablar acerca del proyecto final. Fecha de entrega 2 de junio de 2021. Estos son los objetivos del proyecto. ¿Cuál es la idea? La idea es que el proyecto lo podamos trabajar con lo que hemos visto, o sea, es netamente lo que tiene que ver con el tema de render, ¿sí? Digamos que en los 2 primeros cortes nosotros evaluamos los aspectos que están relacionados a la parte del modelado 3D, ¿sí? de cómo utilizar el Rhino, mejor dicho, en términos de las herramientas de modelado. Y tercer y cuarto corte, pues ya tiene que ver más con el tema de la expresión, es decir, a través de renders, cómo poder expresar una idea. ¿Listo? Entonces, este cuarto corte se trata de eso, es de que ustedes se basen más en la aplicación de Keyshot para dar a entender un proyecto. Entonces dice por acá, objetivos del proyecto, aplicar métodos efectivos de modelado tridimensional en computador para la creación de prototipos virtuales que permitan evaluar aspectos formales. 2. Comunicar aspectos relevantes de un proyecto de diseño industrial empleando métodos de representación de objetos virtuales por medio de renders realistas. 3. Desarrollar ejercicios de diseño que utilicen software CAD para la creación, simulación y representación de materiales e ideas. 4. Mejorar las competencias en la visualización y materialización de ideas o proyectos a través de software de modelado 3D. Requerimientos de la entrega. Desarrollar un proyecto libre. Entonces pueden escoger, y aquí pues quiero un momentico que me acaba de escribir Angeli por acá. Listo, sí, lo miramos entonces ahorita al final de la clase, Angeli, no hay problema. Dale, no hay lío. Entonces, bueno, les decía que en los requerimientos de la entrega es desarrollar un proyecto libre. Ahora, hablando pues como porque aquí hay estudiantes, creo que Adrián y bueno, no sé quién sea el otro, creo que Juan Pablo, son de diseño gráfico. En este caso, pues para ustedes el tema sería que escogieran un proyecto libre. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un proyecto que presentó un compañero del semestre pasado o antepasado, que también es de diseño gráfico, ¿listo? Él era de diseño gráfico y utilizó el Rhino y el Keyshot enfocado a un proyecto que él tenía en otra de sus materias. Particularmente él estaba creando, o digamos que bueno, no sé cómo se llama la materia donde ustedes ven como identidad corporativa y ese tipo de cosas, pero él estaba creando una imagen de una marca de agua, ¿sí? O sea, de una marca de producto, botellas de agua, ¿listo? Entonces, ahorita les voy a mostrar en qué utilizó él, por ejemplo, toda la parte del Rhino y del Keyshot orientado a su proyecto. Entonces, si ustedes tienen de pronto algún proyecto así, pues es válido, ¿sí? Matan 2 pájaros de un tiro, es decir, lo que hagan aquí les sirve también pues como complemento a lo que vayan a presentar en su otra materia. Para el caso de los diseñadores industriales, de los que están aquí, que están estudiando diseño industrial,
Lo que tengo entendido es que ustedes en este semestre están viendo en la materia, pues, como la que es transversal de la carrera, no sé cómo se llama, que donde ustedes ven teoría y como la teoría y práctica del diseño industrial, mejor dicho. No sé si llama proyectos o bueno, como la llamen. En esa materia lo que tengo entendido es que ustedes vienen trabajando en una idea de proyecto y al final, pues para esa materia van a tener que presentar esa idea de proyecto. Entonces pueden utilizar, obviamente, las herramientas que hemos visto acá para desarrollar los modelos tridimensionales y generar los renders para generar la presentación que les va a permitir exponer o expresar esa idea. ¿Listo? ¿Por qué este proyecto se genera 15 días antes de la entrega digamos, del corte final? Precisamente porque a este punto ustedes más o menos deben estar definiendo alternativas de diseño. ¿Listo? Entonces, pues no tiene ningún sentido que lo hayamos hecho o lo haya presentado 1 o 2 semanas antes, sabiendo que esas 2 semanas iban a estar perdidas, pues si ustedes todavía no han escogido las alternativas de diseño. ¿Listo? Ya a este punto ustedes ya vieron haber tenido diferentes alternativas y ya vieron haber evaluado y escogido 2 o una o las que sean. Entonces, para irlas llevando a cabo hasta el final. Entonces, a eso me refiero. Si de pronto alguno de los que están aquí no está cursando alguna materia que tenga que tener un proyecto así o alguna cosa, o sea, pueden incluir proyecto de cualquiera de sus materias siempre y cuando incluya un producto que ustedes están creando o en el que están trabajando. Independientemente, si digamos dentro de su grupo el trabajo lo están haciendo en parejas o en grupos, entonces también aquí lo pueden presentar en grupos, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, y lo que les decía, para los compañeros que de pronto no están viendo materias de ese tipo o están más adelantados o de pronto están viendo este curso por adelantarse o porque no lo habían visto o X o Y, pues también pueden hacerlo con un proyecto propio, ¿sí? Cualquier cosa que de pronto una idea que ustedes tengan o simplemente un proyecto que se les haya ocurrido, pues simplemente modélenlo, generen los renders y lo explican, ¿sí? Es básicamente una presentación o este proyecto se resume en una presentación que va a explicar o va a transmitir esa idea del proyecto. Entonces sigo leyendo acá. Bueno, pueden escoger el proyecto final de otra materia o semestre, una idea propia, donde deben construir un modelo virtual, un modelo 3D, orientado a la generación de renders que le permitan desarrollar una presentación digital en PowerPoint u otra aplicación de este tipo, donde se muestren claramente los aspectos relevantes del proyecto. Explique los detalles en el diseño, es decir, la idea general y cómo resuelve la problemática. Cómo se conceptuó, de dónde surge la idea, incluya todas las partes, macrocomponentes o microcomponentes del producto. Con esto quiero decir que sea muy detallista, ¿sí? Si digamos es un producto que tiene unas carcasas, bueno, esas carcasas cómo se unen, con tornillos, se unen con un ensamble. Recuerden que vimos, por ejemplo, la semana pasada vimos el material este que permite ver los componentes en la parte interna. Entonces, válganse de todas esas herramientas para poder expresar la idea. Bueno, explica los detalles del diseño, la idea general y cómo resuelve la problemática, cómo se conceptó, de dónde surge la idea. Incluya todas las partes, macrocomponentes, microcomponentes del producto y funcionalidades de manera que puedan ser entendidas a través de renders generales de detalle de uso y de ambientación, por ejemplo, para explicar los contextos de uso. El proyecto debe estar explicado en una presentación digital cuyo concepto se basa en el lenguaje gráfico a través de renders que permita entender la representación correcta de la propuesta, explicando los detalles de diseño, formas, materiales, texturas, características generales, tipo de producto, estructura, funciones, uso, tipos de usuarios, etc. Y que contenga la información relevante asociada a los aspectos comerciales del producto, como el valor agregado y la marca. ¿Listo? La presentación debe estar construida como mínimo con la siguiente estructura: definición de la problemática, sobre el usuario, estado del arte, descripción general del contexto de la problemática, presentación de la solución, debe darle un nombre, una identidad de marca, es decir, créenle una marca al producto, donde expliquen el concepto, la descripción general de la propuesta, cómo se usa, cuáles son sus detalles y las conclusiones finales. ¿Listo?
Puede ser, digamos, una diapositiva por cada una de estas. Obviamente habrán algunas algunas diapositivas que no necesiten de renders, ¿sí? Particularmente, digamos, estas primeras tres y las conclusiones, pues no necesitarán de renders. Pero de aquí en adelante, lo que es la presentación de la solución, el concepto, la descripción general de la propuesta, el modo de uso y los detalles de la propuesta, como esto es netamente hablar del producto, pues eso sí necesitarán renders. Bueno, notas generales. Para la elaboración de la presentación deben utilizar lenguaje infográfico, icónico, convenciones, principios de diagramación y todas las herramientas gráficas y de software que ha conocido a través de su proceso formativo. Entonces es un poquito también recordar como lo que se vio el semestre pasado con el manejo de las aplicaciones de Photoshop y de Illustrator para, digamos, buscar un lenguaje infográfico. La presentación debe estar compuesta por un 20% en el uso de texto y un 80% en el uso de imágenes, renders o diagramas o infografías. La presentación del proyecto puede realizarse en parejas o grupos dependiendo del proyecto que escojan y si lo están trabajando de la misma manera en la otra materia. Entonces el proyecto se divide en 4 partes iguales que deben documentarse: aplicación de detalles de diseños orientados a la explicación del proyecto, construcción del modelo 3D con especificaciones orientadas a la claridad en la representación de la idea, representación digital de los materiales, validación de funciones y uso del modelo virtual, es decir, cómo se utiliza ese modelo o una secuencia de uso. Que deben entregar una presentación de diapositivas tipo infografía con la información sobre el producto, que tenga los detalles de diseño, acabado, funciones del producto, representación de materiales y textura mediante renders, uso y contexto, y el modelo virtual del producto, es decir, el archivo de Rhino. Criterios de evaluación, estos 4 que ustedes ven acá: un 30% en el detalles de diseño tenidos en cuenta para la creación del modelo virtual, el nivel de complejidad del objeto en sus formas, detalles, superficies continuas, etc. Correcto uso de técnicas de modelado 3D orientadas a renderizado y explicación de la idea, es decir, validez para el renderizado desde Rhino, un 20%. Calidad visual de los materiales acabados y representación digital, un 20%. Y composición y claridad del contenido de la presentación para explicar el proyecto a través de renders, un 30%. Es decir, cómo utilizan ustedes los renders en función de la explicación de la idea. Esos son los 4 puntos. ¿Listo? Ya les voy a mostrar ejemplos para que entiendan cómo se puede presentar eso. Entonces, permítanme un segundito. Yo accedo por acá al drive de la... Bueno, voy en el orden que les dije que les iba a mostrar aquí los ejemplos. Esto es para los gráficos, los que están estudiando gráfico. Les voy a mostrar el ejemplo del que les hablaba el compañero. ¿Listo? Entonces, él desarrolló esta presentación en un PDF. Entonces, ¿en qué consistía el trabajo? Él estaba desarrollando una marca de agua, ¿sí? de un producto de botellas de agua. Entonces, agua del nacimiento, origen natural. Bueno, este es como el logo que él desarrolló. Aquí de dónde proviene la marca, pues cuáles son como los detalles de la conceptualización, ¿sí? Cómo es un fotomontaje en este caso sobre la botella. Y miren que la botella, o sea, él lo que hizo fue desarrollar la botella en Rhino y con la tapita y todo lo demás, y luego hizo un fotomontaje con Photoshop donde está pues el splash, ¿sí? Este splash de aquí. Obviamente le hizo la aplicación de las etiquetas aquí, pues como lo vemos en Keyshot. Mire, definición de la problemática sobre el usuario, cuál es el estado del arte. Aquí mire, tiene el diseño de la botella. Desarrolló un empaquecito, sí, un empaque. Mire que utilizó las herramientas de Rhino y Keyshot para poder aplicarlo, ¿sí? Un diseño pues que carga 4 botellas. Entonces aquí tiene los temas de detalles pues de cómo van los pliegues, bueno, todo lo demás. El contexto, ¿sí? Por ejemplo en la mesa de la cocina, en el mesón de la cocina.
los planos generales, pues, no de producción. Hizo también el tema de activación de marca, entonces creó este stand donde pues básicamente tiene los elementos de los empaques y adicionalmente tiene como la carga de las botellas. Entonces esto también lo hizo en Rhino y también lo renderizó en Keyshot. ¿Listo? Entonces mire, por ejemplo, aquí otra visual del stand, otra visual del stand, otra visual del stand. Mire los detalles de la marca, ¿sí? De todos los elementos pues como de la marca. Entonces, por ejemplo, 3 audífonos y parlantes. Entonces quiere decir que tiene, ¿sí?, marca gráfica en relieve. El número 2, énfasis en la esencia de la marca. Número 4, vitrina principal que activa la interacción. Está acá. Número 5, entonces icono que invita a la interactividad. Número 6, elemento de recordación del insight de la marca. Entonces, mire, aplicó como todo el conocimiento aquí. Aquí coloco unos detalles, por ejemplo, en la iluminación que no se veían en los anteriores render aquí. Entonces aquí ya puso como los detalles de la iluminación. Sí, mire, de renders detallados de la iluminación para que se vean pues como, entonces mire, puros renders. Y las medidas generales del stand. Bien, entonces esto puede ser un ejemplo de presentación. Obviamente el hombre pues la hizo bastante completa porque le interesaba o lo hizo en función de que este trabajo le quedara a él como dentro de su portafolio de productos o de elementos desarrollados, para cuando fuera a conseguir pues como las pasantías y todo el rollo. Entonces pues se esmeró bastante. De hecho el hombre fue pues uno de los buenos estudiantes que he tenido en esta materia. Ah, bueno, y había hecho un videíto, hizo esta animación, pues alcanzamos a ver nosotros algunos elementos de animación, que es básicamente un recorrido de cámara. Listo, como complemento, digamos, a eso. Yo no se lo había pedido, sin embargo, el man lo hizo para complementar, pues, como su presentación. ¿Listo? Bueno, les voy a mostrar por acá. Esta presentación de una compañera de ustedes de hace un año, de un producto que ella llamó Tamagotchi, que es un Tamagotchi, pero con el reloj. Entonces, ese era un proyecto que ella tenía. Y miren, a través de renders, por ejemplo, ella lo que hizo. Entonces, ella lo que hizo fue modelar el reloj, aplicarle los materiales respectivos y explicar en qué consiste el proyecto. Pues ya uno más o menos sabe en qué consiste porque obviamente sabe que es un Tamagotchi. Pero bueno, entonces aquí está. Obviamente la gama de colores que tiene el reloj. 7 colores, 7 formas de diversión. Entonces explica aquí como el concepto, el estado del arte, el icónico jueguito del Tamagotchi, mezclado pues como con las capacidades interactivas de un reloj inteligente como el Apple Watch. Entonces de ahí surge la idea. Muestra algunos, bueno, el tema de los colores, la parte de abajo pues como los detalles. Entonces mire que esto es puro render, aplicación de etiquetas, ¿sí? El contexto de uso. Entonces mire a los niños utilizando su relojito. El tema de los cambios en las correas, por ejemplo, a la hora de elegir los materiales, que es una mascota virtual, las diferentes opciones. Entonces tiene un botoncito de menú, de cancelar, aceptar, el seleccionar anterior o siguiente, como el scroll, la función. ¿Listo? Mire aquí la interactividad, por ejemplo, en el sistema, en la parte de la pantalla. Entonces, ¿qué tipo de animalito puede escoger uno? El intercambio de las correas de los relojes, en diferentes materiales, en diferentes colores.
diseños que se pueden personalizar. Hizo aquí pues como un despliegue, aunque obviamente digamos en la parte interna fue muy generalizada, pues se sobreentiende que obviamente aquí está la parte de los circuitos integrados, donde está la batería, bueno, tiene entonces, miren pues que le añadió como todos estos detalles con los tornillitos y todo el tema. Y la unidad de carga, cargador magnético. Sí, miren los detalles, por ejemplo, de las letricas acá, los materiales pues que utilizó que es como, se ve como silicona, como esto pintadito, bueno. Entonces, listo. Y ven, aquí este es otro proyecto muy bueno que me gustó muchísimo, entonces ahí está. Este era un muñequito en el que ella también es una compañera de gráfico, de diseño gráfico. Entonces lo que ella quería hacer era, basándose en un muñequito de Pikachu, desarrollar como un juguete que le permitiera a los niños conocer pues como el tema de los diferentes aparatos o digamos la parte de biología pues que le enseñan a uno como en la primaria, ¿listo? Entonces ella realiza el modelado del Pikachu y lo que hace es, bueno, aquí más adelante va explicando quién es el tipo de usuario, entonces esto tiene unos cortecitos acá donde se ve, digamos, la parte de las costillas, los órganos y no sé qué. Entonces termina siendo un juguete también interactivo porque ilumina pues aquí como uno de los cachetes de acuerdo digamos a las diferentes partecitas que enseña y bueno, aquí tiene, está explicando pues las diferentes partes. ¿Listo? Entonces ese es otro ejemplo. Bueno, vamos a ver qué otro hay acá. La verdad es que no me acuerdo, de esos me acuerdo porque son muy, ¿cómo se dice? Muy representativos. ¿Listo? Otro elemento que puede servir, y ahorita les voy a explicar, digamos, dentro de las técnicas que uno puede utilizar para la recreación, digamos, de estos elementos, puede ser para hacer un manual. Ah, ok, este fue un proyecto de una mesa multipropósito, ya me acordé. Y entonces, mire, tiene su marca, tiene su elemento, esto es como un escritorio que se divide en varias, como en varias partecitas. Mesa multipropósito, la silla ajustable y la mesa auxiliar. Ahí están los planos del objeto, usuario, contexto, concepto. Explica pues como las diferentes partes. ¿Para qué sirve esto? Pues para colocar como el computador aquí arribita, los rieles que tiene acá, no sé qué. Entonces mire que puro render se utilizó para los detalles. Las partecitas de abajo. ¿Sí? Los diferentes detalles obviamente del computador, bueno, de todos la personita sentada allí para ver el contexto. Listo. Bien, entonces ese también puede ser otro ejemplo. Bueno, ya les voy a hablar acerca de trabajos o proyectos que yo he desarrollado. Hace ya varios años, de hecho, voy a ver aquí hace cuánto fue. En el 2011 creé yo este manual para Mepal. Que es un manual de ergonomía. Dentro de este manual de ergonomía, lo que hice fue utilizar modelos 3D y los rendericé con unos materiales. En este caso no los rendericé en Keyshot, sino que los rendericé en V-Ray para Rhino, que tiene unos materiales que son como caricaturas.
que Keyshot también tiene. Ahorita les voy a mostrar un poquito acerca de eso, o sea, cómo lograr, digamos, esta apariencia en los materiales. Entonces es un manual de ergonomía y lo que hice yo fue a través de modelos 3D poder evidenciar pues como los problemas de las posturas de los usuarios y la mala utilización, digamos, de los diferentes áreas de trabajo y no sé qué, dentro del análisis de las oficinas. Entonces, pues ahí está la postura ideal, 15, cómo se debe sentar uno. Entonces este manualcito pues se lo entregaban como a los clientes a los que ellos les venden los sistemas de oficina. Bien, entonces miren que allí está pues como evidenciado todo el tema, cómo debe ser la posición de las manos, posturas inadecuadas, posturas adecuadas, la parte del uso del monitor, en donde debe estar ubicado. Bueno, hay, digamos, diferentes elementos. Esto a través de puros renders, pues como con esas características. ¿Listo? Y también para Mepal, también esto debe tener, yo creo que unos 4 o 5 años. El 2012, más de 5 años. Desarrollé esta multimedia de este producto que ellos tienen, que se llama Cubo. ¿Sí? Entonces Cubo es una línea de mobiliario, que es esto que ustedes están viendo acá. Por supuesto, eso que hay ahí son fotografías, ¿listo? Pero entonces ahorita les voy a mostrar cómo a través de las herramientas de modelado y renderizado se puede generar la explicación del producto como tal. Bueno, digamos que el concepto está aplicado aquí por fotografías. Entonces el concepto es una línea que es como una especie de columna y alrededor de ella se crean los diferentes espacios de la oficina. Entonces ahí está explicando pues como el contexto, el estado del arte, que QN fue creado para empresas que tienen trabajadores más dinámicos, que trabajan en grupo, que no los molesta el ruido, bueno, todo ese tipo de cosas. Y este es, por ejemplo, una animacioncita generada por renders de las diferentes actividades que puede tener una persona a lo largo de su día y cómo la oficina se puede adaptar a ellos. Entonces, mire, a través de varios renders, lo que voy haciendo es cargar las imágenes para explicar todas las actividades y al final mostrar que un 70% de trabajo es colaborativo, entonces la oficina se puede organizar en diferentes espacios de trabajo grupales y un 30% de trabajo individual, que también la oficina se puede configurar para eso. Entonces, bueno, ese es el concepto. Entonces ahora les voy a mostrar el producto del cual hice una animación y bueno, ya van a ver ustedes esta animación. Bueno, cabe notar que esta animación la hice fue en 3D Studio Max, pero sí fue renderizada en Rhino, fue modelada en Rhino y renderizada en una aplicación que se llama V-Ray, que es muy parecida al Keyshot. Bueno, en general todas las aplicaciones de renderizado son muy parecidas, pero esto también perfectamente se puede hacer en Keyshot. Entonces, bueno, ahí van ustedes viendo cómo se va configurando las diferentes espacios de trabajo. Por ejemplo, un puesto de trabajo se puede convertir en una recepción, elementos pues allí como para las mesas funcionales, elementos de almacenamiento. Entonces ahorita van a ver dentro de la animación unos puestos gerenciales, cómo se transforman en otros puestos, añadiendo diferentes elementos. Entonces quito esos, coloco otros puestos y un puesto gerencial se puede transformar en un puesto de trabajo grupal.
puestos operativos. Entonces mire la configuración que tiene y después con unos pocos cambios, un puesto de esos puede convertirse, por ejemplo, en puestos de trabajo para un call center, por ejemplo. Bueno, y por ahí al final también muestra pues cómo es toda la oficina, todo lo que puede ser una oficina con las diferentes configuraciones. Bueno, ese es el producto. Aquí también hay una explicación sobre las configuraciones, que es básicamente un plano de vista superior donde yo puedo ver las diferentes, esos también son renders bajo la misma técnica como de caricatura, de materiales de caricatura, de las diferentes configuraciones. Listo, entonces ahí están puestos directivos, operativos y espacios de reunión. Entonces, por ejemplo, aquí para poner un televisor, bueno, varias cosas allí. Y acá hay una descarga de modelos 3D en SketchUp o en AutoCAD, porque esto se le iba a ofrecer, digamos, este tipo de oficinas son muy utilizadas para las oficinas creativas o las empresas creativas. Entonces, a veces las mismas empresas creativas, por ejemplo, los estudios de arquitectura, bajan los bloques para ubicarlos dentro del espacio y ellos poder hacer la planeación de cómo quieren obtener su oficina, ¿sí? Cómo quieren. Entonces aquí hay diferentes módulos ya preestablecidos. Y luego, después de que esto termina, entonces al final, cuando yo organizo o sea, yo como cliente organizo todo mi espacio de trabajo, envío ese archivo a Mepal y ellos me cotizan cuánto vale toda la oficina. Listo, dentro de este concepto también, del producto, perdón, ahí están los componentes, de las vigas, las bases, este es como el elemento central, las diferentes superficies que hay, los elementos de almacenamiento, las diferentes bancas, accesorios, pantallas de separación de espacios de trabajo, mesas adicionales, elementos de almacenamiento, más elementos de almacenamiento, que en este caso es como una librería. Listo. Y aquí en el producto también hay un elemento que explica cómo son las conexiones. Entonces básicamente esto se hizo con dos renders. Este render que tiene todos los materiales y este que se ve por donde están pasando las conexiones. Lo que ustedes ven de color azul es el cableado de datos y lo que ven de color rojo es el cableado de poder, la energía. Entonces ahí uno puede ver los detalles de cómo, digamos, la oficina o el sistema de oficina está orientado para que no se vean cables por ahí regados. Entonces tiene, por ejemplo, la entrada del ducto desde los techos, donde le caben 30 cables de tal categoría y 55 cables de poder, no sé qué, o 60 de tal referencia y 55 de tal referencia. Por ejemplo, aquí tiene la explicación de cómo se hace el empalme de los diferentes cables. Aquí muestra que hay unas conexiones por debajo de las tablas, ¿sí? Toma corrientes debajo de las tablas, toma corrientes también por la parte de arriba de las tablas, cómo digamos, queda esa parte allí para colocarle una tapa en lugar de que uno quiera ampliar, digamos, los módulos de la empresa, de la oficina, puntos de conexión de banca, ¿sí? De conexión a internet, conexiones desde el piso, que también en las empresas pues suele suceder, y conexiones desde atrás de
desde atrás de las mesas de trabajo. Bien. Aquí en la galería pues se hizo todo el despliegue de lo que tiene que ver con las fotografías del producto real. Y bueno, finalmente aquí en la parte de acabados pues también es una aplicación que se generó con renderizado, donde yo le puedo intercambiar los diferentes materiales a, sí, a las banquitas. De acuerdo, digamos, a los diferentes elementos que hay. Entonces, por ejemplo, si digamos que para un puesto gerencial o una mesa básica gerencial puedo escoger los elementos que quiera, o si son acabados de un puesto grupal, entonces puedo elegir, digamos, el color de las bancas, o si por ejemplo no quiero bancas, pues también las quito. Esta de aquí entonces de este color. Listo, por aquí. Y bueno, entonces ese es como... Entonces, bueno, miren que a través del render, la animación, bueno, como todas eh, estos elementos, pues uno puede dar a entender o socializar, digamos, una idea de una manera muy práctica, sin necesidad de tener que escribir mucho o, o hablar mucho. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estoy buscando con el tema del proyecto final. Entonces, para la próxima clase, ojalá ya traigan, digamos, la idea seleccionada, pero además ya hayan podido avanzar en algo. ¿Para qué? Pues para tomar la próxima clase y de la semana que viene arriba como clases de asesoría en el proyecto. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema del proyecto final? ¿De pronto alguna cosa no les ha quedado clara? Profe, o sea, vos decís que para dentro de 8 días traer avanzado este último proyecto, que podría ser, digamos, algo que yo esté haciendo en taller 4. Ajá, correcto. Ok, Por lo menos desde el listo. punto de vista de modelado y de modelado que ya de pronto se le haya medido a empezar a modelar las cosas, y si de pronto hay alguna forma que no han podido modelar, pues que traigan la pregunta para yo poder colaborarles resolviendo esa inquietud y dándoles pautas para que ustedes lo puedan modelar. Listo, listo. Bueno, entonces, listo, muchachos. Ese es el proyecto final. Como les digo, avancen esta semana escogiendo la idea, empezando a modelar como los elementos. Recuerden que si no tienen un proyecto, digamos, que esté asociado a alguna otra materia o algo, puede ser un proyecto personal, no hay ningún problema. O sea, escojan diseñar un objeto, pónganse un reto, cualquiera, lo que sea, y que simplemente digamos que lo que me interesa es que ese objeto esté bien modelado en sus detalles, y que a la hora de renderizar pues pueda uno entender cuáles fueron los detalles que ustedes incluyeron. Eh, con respecto no solo al tema del modelado, sino también al tema de los materiales, de las texturas que añadieron, de los efectos de brillo, los efectos de relieve, bueno, todos estos detalles acá. Y pues tratemos de avanzar lo que se pueda, en lo que más se pueda en estas 2 semanas, porque son las únicas 2 clases que tenemos pues para asesorías, ¿listo? Entonces, en ese sentido, si no avanzamos, mejor dicho, las próximas 2 clases dependen es de ustedes. Si de pronto ustedes no han avanzado en el tema y no tienen inquietudes, pues básicamente no me quedo yo aquí pues sin tema de clase, como quien dice. Aunque por ahí pues tengo unos detalles que sí les pueden servir a ustedes en términos de animación, que podemos hacer en Keyshot, ya como temáticas adicionales que no entran dentro del pensum de los temas de este curso. Sin embargo, como vamos bien en la parte de teoría, sí se los puedo enseñar a ustedes esos tipsitos para que ya los puedan implementar, no en esta entrega,
pero sí de pronto más adelante cuando requieran algo como de animación o algo así. Entonces, bueno, así quedamos. Eh, por ahí me habían escrito un par de ustedes, bueno, Sebastián y Angeli, para mirar al final de la clase los problemas particulares que tenían con el tema de los programas. Entonces, pues me quedo con los que requieren pues como resolver esas inquietudes. Ajá, Adrián, cuénteme. Profe, es que pues, pues yo realmente el trabajo que tenía así más o menos de taller 4 pues ya lo modelé realmente, entonces realmente no había nada ahí. Pero entonces yo quisiera hacer algo más libre, que es algo que lo intenté hacer en Blender, pero pues no lo logré hacer, entonces creo que en Keyshot de pronto lo podré manejar mejor. Dale, Pero listo. mi pregunta era es que es un filo, es básicamente como una especie de hoz, pero la forma de la hoz, o sea, básicamente, no sé si de pronto podrías mostrarme o más adelante en la próxima clase cómo se hace el filo de una espada en Rhino, por el tema de que digamos yo por lo menos en Blender era hacer la forma del filo y hacer como una especie de mirror y coger las aristas exteriores y pegarlas, Ajá. quitarlas anexadas, y ahí quedaba como el filo, pero en esta no sé, no sabría cómo se podría hacer en ese aspecto. Bueno, venga de una vez que eso en 2 minuticos le puedo explicar. Por ejemplo, si va a ser el filo de una hoz o de una espada, entonces lo puede hacer de la siguiente manera. Pues primero hay que establecer cuál es la forma. ¿Sí? Voy a hacerlo primero en una espada. ¿Sí? Supongamos que esta sea la figura. Entonces lo que voy a hacer aquí es generar pues como la parte de la... Entonces aquí hay dos maneras de hacerlo. La primera es con esto, la primera y que creo que es la más fácil, pues la más rápida, es teniendo esto, entonces lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, buscar un punto, digamos por acá. Esta figura de aquí la voy a separar en diferentes líneas y a esta línea de aquí la voy a subdividir por aquí y luego la vuelvo a unir. ¿Para qué? Para que él me genere este punto de acá. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer aquí es seleccionar estas dos líneas, seleccionen estos dos puntos y lo que voy a hacer es subirlos un poquitico. Digamos ahí. Entonces teniendo esta parte así, ya lo que hago es construir las superficies con este comando. Superficies de 2, 3 o 4 curvas, ejes de curva. Perdón un momentico, aquí vuelvo otra vez y despego esto. Entonces aquí vengo de aquí a aquí, genero una. De aquí a acá, genero otra. ¿Listo? Entonces ahí tengo como esa parte así. Selecciono todo y básicamente lo que le digo es, hago un espejo. Entonces quedaría esta parte así y luego a esta le digo también aquí abajo, ¿sí? Genere otro y entonces tendría aquí como esa parte, ¿listo? Si ya lo que quiero hacer es una figura, digamos, eso es construirla por superficie. Si ya lo que quiero hacer es una figura, digamos, como una... Si quieres te puedo compartir el link aquí, que aquí tengo el link del referente, más o Dale, menos. Ahí sí se mandó, sí, se mandó. ya, espérate, yo comparto pantalla aquí y a ver lo que... Ok, espérate un momentico. Listo, entonces te referís como a este filito que hay acá. Sí, correcto, como que tiene como un volumen. Listo. Entonces, más o menos sería algo así, pues lo que yo entiendo.
Digamos, hago una línea recta de la que voy a sacar esta línea de aquí arriba, la primerita. ¿Listo? Entonces, esta línea le digo reconstruir. Vamos a añadirle 3 puntos en grado 2. Entonces, este punto de acá, lo que hago es bajarlo para que me dé la curvatura. ¿Listo? Entonces, ahí de pronto este lo puedo correr un poquitico más para acá para que no se vea ahí tan... Bueno, ahí. Ahora voy a sacar las dos, o sea, esta línea de aquí, la central. Entonces lo que voy a hacer es esta misma, copio y pego con escala en una dimensión. Entonces la pongo desde aquí hacia arriba, la bajo un poquito, ahí, y luego esta la bajo hacia acá. Y la voy a extender también en esta dirección, con la misma escala en una dimensión, para que quede un poquitico más, de hecho, venga, la giramos. Listo, por ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la vista superior, esta de aquí la voy a correr hacia afuera. De hecho, vamos a hacerlo desde este punto final hasta acá. Y a este le digo espejo y la reflejo al otro lado. Es decir, me van a quedar 3 líneas. ¿Listo? Entonces tengo esta de arriba, la de aquí, la lateral, la del otro lado y ahora voy a hacer esta de aquí. Entonces esta de acá la voy a hacer con esta misma. Simplemente lo que voy a hacer es copiar, pegar y sobre escala en una dimensión genero esta de acá y esta la voy a alinear es con la del centro. Entonces vuelvo otra vez y la ubico recta y la traigo hasta acá. Entonces listo, mire que ahí tengo ya los 3 elementos. Bueno, de hecho, este de aquí debería estar. Un momentico, yo veo como en la punta. Ok. Listo. Vamos a hacer 2 puntas diferentes porque pues aquí no tengo como información de cómo quedaría en esta parte de acá, pero bueno. Entonces en este caso, mire, selecciono esta línea y genero esta. Listo, ahí. Y a esta a estas líneas rectas que hay aquí, entonces estas dos de acá, les voy a decir reconstruir. Que tenga 3 puntos en grado 2 y voy a tomar este punto central y este punto central y en esta de acá los voy a reducir. ¿Listo? Entonces mire, ahora lo que voy a hacer es con pura escala, perdón, con puro barrido por 2 carriles. Entonces mire, barrido por 2 carriles, ¿listo? Carril 1, carril 2, sección transversal 1, sección transversal 2. Listo, y ahí queda lo mismo acá. Bueno, de hecho, vamos a hacerla de arriba y después lo reflejamos al otro lado. Carril 1, carril 2, sección transversal 1 y 2, y ahí me queda. Estas dos las reflejo al otro lado. ¿Sí? Voy a unir todo. Y aquí me queda esta partecita de acá que puedo superficies de curvas planas. Ya, y mire que ahí me queda el... Si no quisiera que me quedara esto así, sino que me quedara como una línea plana aquí, entonces vamos a modificar las líneas. En este caso, esta y esta, vamos a ponerle que el punto no termine aquí, sino que el punto termine acá. Y este, lo mismo.
Y para este caso, entonces, vamos a tener de aquí a acá una sola línea. Entonces vuelvo otra vez, barrido por dos carriles, carril 1, carril 2, sección transversal 1, sección transversal 2. ¿Listo? Y ahora lo mismo, carril 1, carril 2, en este caso, sección transversal. Y lo mismo acá. Bueno, este lo copio al otro lado más bien. ¿Listo? Dale ahí. Entonces, ya depende pues obviamente cómo quieras definir esta partecita de acá. Y pues para cerrarla aquí, o sea, te recomiendo hacerla hasta aquí a este borde y ya aquí encima construir, digamos, esta parte de acá. Listo. Haciendo extrusión, o sea, dibujar las líneas y haces extrusión de líneas. ¿Listo? Listo, profe, listo. Bien. Bueno, listo. Entonces, muchachos, vamos a dejar hasta allí. Me quedo entonces con Ángel y Sebastián. Y no sé si de pronto alguno tenga otra pregunta, pues como ya relacionada, pues como a la parte personal de algo que le esté sucediendo con el computador o con el programa o algo así. Bueno, cabe anotar entonces que último plazo, para subir lo que tiene que ver con trabajos en clase, o sea, los dos trabajos en clase correspondientes al tercer corte. Y la entrega, los que faltan, hasta el viernes al mediodía. ¿Listo? Ya de ahí para allá, entonces sí continuamos trabajando en cuarto corte. El ejercicio del cuarto Profe, una corte. pregunta. Ajá. Pues yo ya tengo los trabajos en clase subidos, pero yo solo subí imágenes. ¿Subo el archivo No, también? eso, de hecho son las imágenes, son los renders. Listo. Ujú. Listo. Bueno, listo, muchachos. Nada. Se cuidan pues, que estén bien. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Vale, Gracias. que estén bien.